Si piensas que ya viste todo, prepárate para sorprenderte con lo que vas a ver a continuación. No debería contarte esto, pero tampoco puedo quedar con esta información. A lo largo del tiempo, he recopilado interesantes registros captados en algunas iglesias. Datos paranormales, en lugares donde podrías dudar que ocurran eventos como estos. Sin embargo, las cámaras han estado en el momento oportuno, inesperado, para evidenciar lo desconocido, ya sea por la concentración de altas cargas espirituales en estos recintos, o por la posible intervención de entidades malignas que buscan expandir su energía. Prepárate, porque veremos escalofriantes registros, que seguramente te dejarán mucho que pensar esta noche. Comencemos. Un registro sorprendente. Muestra lo ocurrido durante una misa, frente a decenas de testigos. En la pantalla, el sacerdote se encuentra justo frente a la figura de Cristo, cuando de repente, esta última parece cobrar movimiento. Nadie se dio cuenta de lo ocurrido, solo hasta que vieron en la grabación. ¿Qué crees que pudo haber sucedido en ese instante? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero no hay duda de que resulta inquietante. Otro vídeo muestra un fenómeno similar, también captado durante una misa que se transmitía en directo. La figura de Cristo al que está al fondo, en un momento se observa que hubo movimiento, especialmente en su mano. Algunas personas notaron lo ocurrido, llenos de asombros murmuraban entre sí. Estos ecos no tienen una explicación lógica, se cree que puede ser por una carga espiritual y la liberación de las malas energías. Continuando con las evidencias inquietantes, te contaré el caso de una joven. Con la cámara en mano, registró accidentalmente una extraña sombra que caminaba justo frente a ella. Esta manifestación ocurrió a centímetros de ella. Se dice que este tipo de fenómenos en iglesias ocurre especialmente por su oscuridad, suelen relacionarse con ángeles caídos que buscan hacerse presentes por venganza en algunos templos. La siguiente evidencia seguramente te causará escalofríos. Era altas horas de la madrugada cuando un vecino cerca de una iglesia notó un intenso parpadeo que iluminaba su habitación. Al salir a investigar, se dio cuenta de que los destellos provenían del interior de la iglesia, que había estado clausurada durante meses. Lo más escalofriante es que todo esto sucedía en plena madrugada. Continuando con las evidencias, lo que estás a punto de ver fue captado por la cámara de seguridad, instalada en el interior de una iglesia. El reloj marcaba las 12:30 de la madrugada, y no había nadie en el interior. Sin embargo, inesperadamente, la cámara registró la presencia de un niño. Lo más aterrador es cómo el pequeño sale del campo de visión de la cámara. Al investigar el suceso, algunos sugieren que la cámara captó el alma de un niño vagando por la iglesia. Tal vez porque sus padres nunca asistían a una iglesia. Otra evidencia inquietante proviene del Palacio Hampton Court, una capilla central construida en 1520, y que sirvió como alojamiento del rey Enrique VIII. Los guardias de seguridad notaron que las puertas de un área de exhibición cercana a la capilla se abrían constantemente. Durante 3 noches, hubo reportes de estos sucesos. Al revisar las cámaras de seguridad, en la segunda noche apareció lo que muchos describieron como un sujeto vestido con ropa de época antigua que abría y cerraba las puertas. Observa las imágenes con atención. Lo escalofriante es que esa área estaba completamente clausurada, lo que hacía imposible que alguien estuviera allí. Lo más extraño es su aspecto y comportamiento, abriendo y cerrando las puertas repetidamente, como un esqueleto andante. ¿Qué crees que pudo ser eso? Sin duda, los fenómenos paranormales pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Para lo sobrenatural, no existen límites, y estas evidencias son prueba de ello. Cada registro que hemos revisado nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad, y a considerar que, tal vez, hay algo más allá de lo que podemos ver o entender. A continuación, te muestro un registro fotográfico, enviado por una amiga. Ella tomó una fotografía de la iglesia. Al revisarla horas después, se dio cuenta de que algo extraño aparecía en ella. Podría ser un caso de pareidolia, pero si observamos la imagen detenidamente, parece que hay algo con 2 cuernos. Al final, tú tienes la última palabra.
En diferentes iglesias han ocurrido muchos casos paranormales, especialmente en las noches. Este caso te dejará alucinando. El fantasma de la Catedral de San Nicolás. Ubicada en España, la Catedral de San Nicolás es un lugar emblemático que data del siglo XVII. Durante una restauración en el año 2018, las cámaras de seguridad del templo registraron una figura translúcida caminando lentamente entre los bancos de madera. Lo más aterrador fue que, al revisar las imágenes, los trabajadores aseguraron que a esa hora la iglesia estaba completamente vacía. El vídeo, difundido por un canal de misterio, mostraba la silueta de lo que parecía ser un monje con túnica larga, deambulando por la nave central y desvaneciéndose súbitamente. Investigadores paranormales que analizaron la grabación afirmaron que no se trataba de un reflejo ni de una manipulación digital. Algunos creen que podría ser el espíritu de un sacerdote, que sirvió en la catedral hace siglos y cuya alma aún no encuentra descanso. El caso del grito en la iglesia de San Pedro. En una pequeña iglesia de México, ubicada en un pueblo casi abandonado, se registró un evento estremecedor en 2021. Un grupo de exploradores urbanos ingresó al templo para documentar su deterioro y lo que encontraron fue escalofriante. Al revisar la grabación, en medio de la quietud de la iglesia, se escuchó un grito desgarrador que no provino de ninguno de los presentes. El sonido, descrito como un lamento humano, fue analizado por expertos en audio, quienes descartaron cualquier interferencia externa. Además, los lugareños aseguraron que, durante años, han escuchado voces y murmullos en la iglesia cuando cae la noche. Algunas leyendas locales afirman que en ese lugar ocurrió un sacrificio humano en la época colonial, lo que explicaría la energía atrapada en el recinto. La sombra en la iglesia de San Bartolomé. En 2015, un sacerdote en Italia instaló una cámara de seguridad dentro de la iglesia de San Bartolomé, tras notar que, por las noches, se movían las velas del altar sin explicación. Lo que captó la cámara dejó a todos sin palabras. A mitad de la madrugada, una sombra oscura con forma humana apareció en la grabación, desplazándose por el altar sin producir sonido alguno. El sacerdote, aterrorizado, decidió compartir la grabación con la diócesis, quienes tras analizarla, concluyeron que no había ninguna interferencia técnica que explicara el fenómeno. Lo más inquietante es que, según archivos históricos, en ese mismo altar fue encontrado el cuerpo de un hombre desconocido hace más de 200 años. Estos casos nos recuerdan que, incluso en los lugares más sagrados, lo inexplicable puede manifestarse. Ya sea una aparición espectral, un lamento desgarrador o una sombra imposible, el misterio sigue presente en muchas iglesias del mundo, dejando más preguntas que respuestas. Más impactantes sucesos paranormales captados en iglesias. Las iglesias son consideradas lugares sagrados, espacios de paz y oración. Sin embargo, a lo largo de la historia, han sido también escenarios de fenómenos paranormales que desafían toda explicación. A continuación, presentamos 3 de los casos más inquietantes captados en diferentes iglesias, donde lo inexplicable parece tomar forma en medio de lo divino. La Dama de Blanco en la iglesia de San Patricio, en Estados Unidos. La Catedral de San Patricio en Nueva York es un ícono de la fe, pero también el escenario de un suceso aterrador. En 2019, un turista captó en una fotografía la silueta de una mujer, vestida de blanco flotando cerca del altar. Lo más extraño es que, al revisar los registros, se descubrió que hace más de un siglo, una monja fue encontrada muerta en los pasillos de la catedral, en circunstancias misteriosas. Expertos analizaron la imagen y descartaron manipulaciones digitales. Muchos creyentes afirman que el espíritu de la monja sigue presente en la iglesia, cuidando de los fieles. Sin embargo, otros aseguran que su alma aún busca respuestas sobre su muerte. El eco del lamento, en la iglesia de San Francisco en Ecuador. Ubicada en Quito, la iglesia de San Francisco es una de las más antiguas de América Latina. En 2020, durante una restauración, los obreros aseguraron haber escuchado un lamento profundo proveniente de las paredes. Al excavar en el área, encontraron una antigua cripta con los restos de lo que parecía ser un monje sepultado en posición fetal. La leyenda local cuenta que un sacerdote del siglo XVIII hizo un pacto oscuro en ese mismo templo, y, como castigo, fue enterrado vivo. ¿Podría ser su espíritu quien sigue clamando por redención?
Tras el hallazgo, los lamentos cesaron, pero el misterio de su historia aún intriga a muchos. La misa fantasmal en la iglesia de Santa Lucía, en El Salvador. En 2017, un guardia nocturno de la iglesia de Santa Lucía en Suchitoto vivió un evento aterrador. Mientras realizaba su ronda, vio luces encendidas y escuchó cánticos dentro del templo. Creyendo que alguien había entrado, se acercó y abrió la puerta, solo para encontrar el lugar completamente vacío. Las cámaras de seguridad registraron sombras moviéndose entre los bancos y lo que parecía ser un sacerdote en el altar, a pesar de que no había nadie en el recinto. Los registros históricos indican que, en 1930, un grupo de feligreses desapareció misteriosamente tras una misa nocturna. ¿Podrían ser sus almas quienes aún intentan terminar aquella ceremonia interrumpida? Estos casos nos recuerdan que, incluso en los lugares más sagrados, el misterio y lo paranormal pueden manifestarse. ¿Son ecos del pasado, energías atrapadas o simples ilusiones? Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente sucede en los rincones más oscuros de la historia. Si el vídeo te gustó, comparte con tus amigos, suscríbete al canal porque te traeremos más acontecimientos sobre las iglesias, y lo que ocurre dentro de la misma. Nos vemos en el siguiente vídeo.